En el proceso electoral del 2016, el APRA fue el único partido que ofreció eliminar la inmunidad parlamentaria. En aquella campaña, Alan García aseguró que los candidatos al Congreso habrían firmado un documento de compromiso por el cual renunciarían a dicha protección. Ahora, nadie habla del tema en el partido y no se conoce de aquel documento. Los que votaron por dichas candidaturas tienen el derecho de exigir el cumplimiento de la promesa electoral. Más allá de ese recuerdo, se trata de una propuesta demagógica, pues estamos ante una prerrogativa irrenunciable. Lo que se buscará era atraer a un elector que siente rechazo por el Congreso en un ordenamiento en el que los parlamentarios ostentan privilegios indebidos. Cierto es que la figura histórica de la inmunidad parlamentaria tiene como base la constitución de una prerrogativa que gozan los congresistas, a quienes se les debe proteger contra el abuso que puedan cometer los gobiernos y los particulares, a raíz de actos derivados de la acción parlamentaria. Es un mecanismo constitucional que protege a altos mandatarios, entre ellos congresistas, ministros, de no ser procesados o investigados formalmente en el marco del ejercicio de sus funciones, o sea en el momento en que han sido designados o electos como tales hasta final de su periodo, e incluso pueden perdurar 3 años después de haber cesado esta función como tal. Como el nuestro, otros países lo tienen. Alemania, España, Italia, Francia, Chile y Brasil, pero también hay otros como Inglaterra, donde los parlamentarios gozan del mismo trato que cualquier ciudadano de a pie. También ocurre en Estados Unidos, Australia, Holanda y Canadá, países donde solo se tiene que informar al Congreso de las causas y sentencias de los parlamentarios involucrados en los actos por los que son procesados. Sí. Hay legislaciones en otros países que cogen con mayores diferencias algunas acotaciones, por ejemplo, en el caso de Chile, en el caso de Colombia que tiene su sistema legislativo en fundamento parecido al nuestro, como el caso francés que tiene muchos de los reglamentos diferentes al sistema congresal o parlamentario como el Perú. El presidente Vizcarra ha planteado una serie de reformas para ser sometidas a referéndum, por ejemplo la no reelección de congresistas, la bicameralidad, el cambio en el Consejo Nacional de la Magistratura, reformas que ya fueron aprobadas por el Congreso y que se llevarán a cabo el 9 de diciembre. Lo cierto es que hay una reforma que no se ha mencionado en el pedido y que la población en su gran mayoría quisiera ver. Se trata de eliminar esta llamada inmunidad parlamentaria. Esto que permite que los congresistas estén protegidos frente a las acusaciones con un mecanismo especial. ¿Debe o no ser eliminada la inmunidad parlamentaria? Es un tema que hay que tratarlo con pinzas porque la imagen como figura de inmunidad parlamentaria, desde mi punto de vista teórico, tiene una funcionalidad muy práctica que es tratar de evitar los conflictos que puedan darse al interior de, en este caso, el Congreso de la República y sus parlamentarios y congresistas, de que no existan denuncias antojadizas o denuncias sin sentido que puedan entorpecer el verdadero trabajo del Ejecutivo. Pero, ¿qué es lo que sucede? Hoy en día se está pidiendo de que esta inmunidad más esta está orientada por temas estrictamente políticos a blindar a posiblemente se encuentren fundadas por delitos en donde evidentemente o eventualmente puedan arribarse a un tipo de finalidad teórica que acabo de mencionar para tener matices más que nada estrictamente políticos. Si es tan claro el panorama, ¿por qué razón la inmunidad parlamentaria está en discusión? El problema es que para un congresista sea procesado se requiere pasar por un procedimiento interno en el Congreso y contar con el voto mayoritario de los legisladores para que se levante la inmunidad parlamentaria. Si bien es cierto, el Congreso no valora si el parlamentario es o no culpable, este procedimiento ha ocasionado que muchos parlamentarios eludan la justicia. En primer lugar, es lo que se protege es que una persona, en este caso, por ponerle un ejemplo, un congresista, evite ser procesado penalmente por la comisión de un delito que se le atribuye. La única excepción de la inmunidad parlamentaria es que esta persona haya sido sorprendida en flagrante delito, es decir, que haya sido sorprendida en momento oportuno o en el momento inmediato en el que ha cometido el delito.
Si es sorprendido de esta manera, no cabe la figura de la inmunidad parlamentaria y es procesado como tal, pero un contexto regular donde una persona como por ejemplo un congresista es sometido a investigación penal. El fiscal tiene que pedir una autorización a través de un documento debidamente elaborado al Poder Judicial ante la Corte Suprema y esta a su vez ante el Congreso, donde hay una comisión que tiene que solicitar el levantamiento ante el Pleno del Congreso, donde previamente se debate si la investigación que se ha realizado a nivel judicial amerita o no que esta persona o este congresista se le tenga que levantar la inmunidad. A estas alturas de la desafección que producen el Congreso y las instituciones políticas, prerrogativas como la inmunidad parlamentaria resultan siendo insostenibles. La diferencia entre un parlamentario y un ciudadano no debe ser de tal naturaleza que se convierta en protección indebida en favor de aquel. Por intereses estrictamente políticos, por intereses partidarios, lo cual desnaturaliza la función del poder de la inmunidad y lamentablemente esto genera una sensación de impunidad que justamente es lo que trata de evitarse. La figura de inmunidad parlamentaria consagrada en el artículo 93 de nuestra Constitución señala que los parlamentarios no pueden ser procesados ni arrestados sin previa autorización del Congreso hasta un mes después de haber cesado en sus funciones, salvo en los casos de delito flagrante. El problema es que la inmunidad, como vemos, como prerrogativa ante el resto de peruanos, se convierte en impunidad. Es por eso que en la actualidad por lo menos 3 congresistas, la oficialista Patricia Donaire, el aprista Jorge del Castillo y Alberto Quintanilla de Nuevo Perú, han presentado proyectos de ley para eliminar el impopular privilegio de impunidad parlamentaria, incluyendo la recolección de firmas para un eventual referéndum. Ya va cerca de 20.000, se necesita cerca de 60.000, como dice Donaire. La ventaja es que, como viene con la fuerza de la población, en el supuesto de que la Comisión de Constitución no quiera verlo o decida archivarlo o simplemente lo modifique sustancialmente, la población puede pronunciarse a través de referéndum por la aprobación de este proyecto. No están tan lejos los tiempos del ex congresista José Anaya de UPP, más conocido como Comepollo, o la ex parlamentaria de Gana Perú, Celia Nicama, famosa por ser la robacable, o Rocío González, la ex congresista nacionalista alias Robaluz, o el inefable Comeoro, o el ex nacionalista Miro Ruiz, tristemente célebre como el Mataperro. Hasta los más recientes falsificadores de notas y compañeros invisibles como Yesenia Ponce, traficantes de tierras como Benicio Ríos y demás casos de colección, el privilegio de la tan llamada impunidad parlamentaria es un asunto que quema en los corredizos del Congreso peruano. Creo yo que tienen que mejorarse los mecanismos a nivel constitucional, luego más adelante parlamentarios para viabilizar un levantamiento de inmunidad parlamentaria a través de órganos que sean de una u otra manera apolíticos y se cierran estrictamente a peticiones subjetivas en función de lo que pide el Ministerio Público o los informes del Poder Judicial. Lo interesante es que la fuerza de la opinión pública que le da al Congreso casi un 100% de desaprobación según las últimas encuestas obliga a los parlamentarios a dejar una puerta abierta para un serio debate al respecto. Otra vez, la pelota está en las manos del legislativo. ¿Serán capaces los padres de la patria, como ellos se llaman, de quitarse ellos mismos el privilegio de la inmunidad parlamentaria? Corren las apuestas.